Chicas de Bogotá. Buenas noches, Arturo. Está Perico, buenas noches. Pasó, Perico. Aquí estamos. ¿Qué pasó acá? Esto debía conectarse. Ok, ya. Aquí estamos, Héctor. Estaba leyendo tu mensaje, está muy bueno, Héctor. Está buena una especie de resumen de lo que yo he venido hablando en las directas, ¿no? Está bueno. Ya. Algunos toquecitos por aquí, unos toquecitos por allá. Tú sabes que yo soy quisquilloso. Pero no, está bien. Además, estás cabrón, compadre. Tú dices que cada quien exponga 10 razones. Pero si ya tú pusiste 10 razones, ¿tú crees que van a quedar 10 más después de esa? ¿Tú crees que después de esa 10 van a quedar 10 más, Héctor? No jodas. Acuérdate que el bien es uno solo. No podemos hacer el bien de dos maneras. O sea, que este sea el bien y este sea el bien. El bien es uno solo. Le puede llegar desde aquí, desde allí, pero el bien es uno. Es uno solo. Si una persona piensa que el bien es coger por el camino empedrado, otro piensa que el bien es subir la escalera, obviamente uno de los dos se equivoca. Por lo tanto, ese es mi punto a veces cuando estamos planteando muchísimos objetivos, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo me explico? Esto de que el bien es uno solo, yo desde muy joven, ¿no? Siempre decía, es que las personas que quieren el bien para el país no pueden tener opiniones tan divergentes, ¿no? Porque el bien básicamente es uno solo. Lo que pasa es que esta antagonía política de socialismo, capitalismo, de izquierda y derecha, que se fue convirtiendo en una contradicción antagónica, ¿no? Insalvable, donde necesariamente uno tiene que excluir al otro. Bueno, hace de que hayan dos grandes formas, ¿no? Hoy en la actualidad de entender el bien es el estado de bienestar, o el bien es la sociedad liberal. Pero el problema es que cuando entonces vas al estado de bienestar, los que quieren el socialismo de 40 maneras distintas, o tienen 4, 5, 6 versiones del socialismo, y los que quieren el capitalismo, los liberales, pues también tienen una cantidad de versiones de la sociedad liberal. Y entonces lo que pasa es que nosotros tenemos un consenso acá, los cubanos, ¿no? En Estados Unidos el consenso es necesario cambiar el régimen en Cuba, el sistema social, es necesario cambiarlo. Eso es un consenso, todos pensamos lo mismo, ¿no? Es necesario cambiarlo. Bueno, a excepción de algunos que no sé por qué razones raras, ¿no? Como Álvaro Silva, Valencia y eso. ¿Cómo se llama? Pero en lo general todos los que estamos abogando por el cambio de régimen, el sistema y todo lo demás, pues todo lo que viene junto con eso, pues tenemos ese consenso, queremos cambiar el régimen. El punto es que a veces nos enfrentamos tan fuerte como decidir coger el camino de piedra o la escalera, y no digo izquierda y derecha, sino coger el camino A o coger el camino B o coger el camino C. Digo, ven acá, espérate, si el bien es uno solo, si el objetivo es uno solo, está bien que quizás no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero no podemos estar tan divididos, porque obviamente entonces aquí surge la pregunta, entonces tú no quieres lo mismo que yo, ¿ya?
Porque si quisiéramos lo mismo, más o menos, los caminos se parecerían mucho. La forma de hablar se parecería mucho. Y entonces tenemos enormes diferencias en la forma de ver las cosas. Y esto es lo que hay que ir poco a poco llevándolo a que la diferencia sea cada vez menos, para de verdad estar queriendo lo mismo. Porque si, ya lo digo, 3 personas que quieran lo mismo no pueden tomar caminos diferentes, porque evidentemente no van para donde mismo. Pero bueno, tampoco es... aquí hay algo, ¿no? Marucci, buenas noches. Jorge, Nolan, Mergarejo, bueno, ya Héctor se lo digo. Aquí hay algo que se está dando mucho, y es, por ejemplo, lo que toca es dar saltos. Ya todo lo demás no sirve, es esto lo que toca, y el que no haga esto, pues entonces no quiere. ¿Entiendes? Eso está mal, así no vamos a llegar a ningún consenso, eso no se llama consenso. Cuando alguien dice lo que toca es rebelión y no toca otra cosa, ahí no hay consenso. Que no me hablen de consenso, que no me hablen de unidad. Ustedes ni quieren consenso ni quieren unidad. Puede que tengan la razón y que eso sea lo que toca, ¿ya? Pero ese autoritarismo y esa presión fea no les atrae seguidores, como tampoco le atrae seguidores a Monteja estar ofendiendo a la gente. Tampoco atrae seguidores. Entonces, son cosas que unos por allá y otros por aquí tenemos que ir limando y tenemos que ir respetándonos. Porque todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo. Y no podemos coger diferentes caminos. El bien es uno. Recuérdense, el bien es uno. Así que cuando usted sienta que está muy en contra de alguien, estoy hablando ahora con los cubanos de Estados Unidos, cuando usted sienta que está muy en contra de alguna corriente o de alguna vertiente, cuando usted sienta que está muy en contra, que la contradicción es irreconciliable, es antagónica, uno de ustedes dos está luchando por el mal. ¿Ya? Cuando usted sienta que usted está frente a otro cubano como usted acá en Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo al azar, por ejemplo, yo y Whitney Lores, por poner un ejemplo, porque quiero citar amigos que no se ofendan, ¿no? De pronto cito a otra persona y se ofende. Yo sé que Whitney no se va a ofender. Por favor, compartan. Ahora que digo Whitney, compartan porque no lo veo por ahí. Si la contradicción entre yo y Whitney es tan fuerte que llega a ser antagónica, obviamente, o yo o él estamos pujando por el mal para Cuba. Entonces, hay que ir pensando que tenemos que llegar a una especie de consenso, entre nosotros mismos, por lo menos escucharnos. Yo escucho a todo el mundo, aunque ustedes crean que no, yo escucho hasta los Elpidios, que eso ya es increíble. Yo los escucho y aunque yo diga, yo en eso no me meto, yo sobre eso no tengo opinión, yo sí tengo opinión y yo sí me meto. Lo que pasa es que no lo hago públicamente, ¿ya? Porque si yo les dijera las opiniones que tengo acá en público de cada una de las personas que ustedes me pueden ir preguntando, ¿y qué tú piensas de fulano? ¿Y qué tú piensas de ciclano? Y que les va a ser entretenidísimo. Porque como mismo tengo opiniones de la historia y de lo que está sucediendo en Cuba, tengo opiniones de las distintas personas que trabajan en las redes, pero no toca decirlo, no tengo que estar yo escarbándole el piso a nadie, ¿ya? Es cierto que lo he tenido que hacer alguna que otra vez, ya porque me han llevado al extremo, porque han sido cuestiones éticas muy fuertes, ¿no? Y lo he hecho, pero lo he hecho muy en contra de mi voluntad, porque no le veo sentido, yo creo que 3 minutos yo criticando, por ejemplo, a Héctor, son 3 minutos que yo pierdo de hablar con los cubanos de Cuba. Y en definitiva, Héctor no va a hacer nada en Cuba. Héctor puede hacer lo mismo que yo, hablar desde aquí. Porque hay algo que ustedes tienen que entender, ¿no? Es sobre esto de ir a Cuba a hacer cosas. Miren, cuando usted se baje en el aeropuerto José Martí y salga de aduanas para afuera, usted dejó de ser el cubano que era aquí. Usted es el cubano que es allá.
el mismo que era antes de irse de allá. ¿Entiende? Y le estoy hablando desde el punto de vista jurídico, legal. O sea, cuando usted se baja en el aeropuerto y pasa por aduana y sale, usted no es la persona que era hace 2 minutos. Usted es la persona que era hace 20 años o 15 años. Ya, un exprimido, un pateado por el fondillo como cualquier otro. Usted es todo eso que usted dice hoy que son los cubanos. Usted dice hoy que los cubanos, mucha gente dice los cubanos de Cuba no tienen conciencia cívica. Bueno, cuando usted se baja en el aeropuerto José Martí, pasa por inmigración y le hacen el último registro y lo dejan salir, adivine que usted tampoco tiene conciencia cívica. Tampoco la tiene. Y usted tampoco tiene valor. ¿Entienden? Entonces, dejen de jugar al discurso bonito y pongan los pies sobre la tierra. Nosotros tenemos una posición privilegiada para hablar con Cuba, para decirle a los cubanos cómo están siendo qué está ocurriendo en el mundo, cómo evolucionó nuestra forma de pensar, qué sucedió en Cuba hace tantos años, por qué creemos que las cosas están así, qué creemos que deben hacer. Eso es lo que podemos hacer nosotros. Una vez que nos bajemos en el aeropuerto José Martí y salgamos por aquella puerta, no tenemos conciencia cívica, somos unos carneros, todo lo que a ustedes se les ocurre decir ahora de los que están allá. Porque automáticamente pasamos a hacer lo mismo. Entonces, déjense de los que están pensando y criticando a los de allá como si los de allá fueran unos impávidos, unos por gustos, ¿no? No es así. Los de allá están allá y ustedes están fuera del pomo. ¿Se recuerdan aquel pomo de boca ancha que tenía hombro? Bueno, ustedes están fuera del pomo y ellos están dentro y tratan de salir y el hombro los tumba otra vez. Y van gateando por la pared de vidrio y cuando llegan ahí a la curvita del hombro, ¡boom!, vuelven a caer. Y usted tiene la suerte de estar fuera. Entonces brinca, da vuelta, le da vuelta al pomo, habla, mira que ustedes allá adentro, que lo que son es esto y aquello y lo otro. Se te olvidó. Se te olvidó cuando estabas dentro del pomo. Entonces, eso es lo que quiero decir que, bueno, para empezar, hoy yo tuve algunas conversaciones por favor, compartan. Yo creo que me pasa algo, ¿no? Y es que no veo a algunas personas que siempre vienen y debían estar acá. Porque incluso hablé con ellos hoy por chat. Me dijeron que iban a venir y parece que es que no les estamos compartiendo. Déjenme ver si puedo compartir un segundo. Yo hoy estaba hablando con Oscar y Oscar me aconsejaba de que debía un poco alejarme de los temas históricos porque están poco enlazados con los intereses de la juventud hoy. Y de cierta manera tiene razón, están un poco desenlazados, ¿no? Pero es que no se puede dejar completamente. Yo pienso que quizás asignarle un día, discúlpenme que no los estoy mirando, asignarle un día a la semana o cosas así, ¿no? ¿Qué fue esto, Dios? ¿Por qué yo tengo acá? Denme un segundito, no sé si alguien tiene alguna pregunta respecto a lo que ya he dicho. Nada más que no me pregunten sobre las demás personas. Déjenme compartir hasta donde pueda acá porque veo poca gente. Maruchi ya está ahí, Leo no sé si está. Esto está... Rogelio siempre viene. Bárbara siempre viene. Liliana no sé si viene o no viene. Francisco, Doniel, Erlis hace tiempo que no le hablo a Erlis. Mucho tiempo. Bueno, hola Michelle. Hola Pablito. Buenas noches, Pablito. Pablo, yo comencé hoy diciendo de que las personas que pensamos en Cuba de una manera
no tiene sentido de que nos veamos discutiendo con otras personas que dicen que quieren lo mismo que nosotros. Tiene sentido que polemicemos, que hablemos. Lo que no tiene sentido son estas discusiones viscerales, ¿no? que ocurren entre algunos personajes de acá. Y dicen que México es un buen lugar para sentirse bien. No tiene sentido, ¿no?, que estemos entre nosotros. O sea, no hace sentido. Si estamos luchando por el bien, tú y yo estamos luchando por el bien. Que tú tengas un camino tan diferente al mío, que sea antagónico o que nos lleve a fajarnos o que nos lleve a discutir, porque entonces en ese caso toca pensar de que uno de nosotros lucha por el mal. ¿Ya? Toca pensar eso. Si las posiciones de un luchador por el bien son tan diferentes de las posiciones de otro luchador por el bien, que llevan a discutirse, a no llevarse bien, a no poder mantener una conversación sin ofenderse, eso significa que uno de los dos está luchando por el mal. Porque el bien es uno solo. Cuando usted quiere el bien de la nación, usted quiere el bien de la nación. O sea, el bien se puede hacer de varias maneras. Pero si ambos quieren el bien, tú tienes dos maneras de hacer el bien. Las maneras no pueden ser antagónicas. Las maneras no pueden ser tales de que la gente se pida la cabeza. Porque entonces obviamente hay uno de los dos que está luchando por el mal. Entonces, también está la posición A, la posición B. ¿Ya? Sobre todo cuando es alto, bajito, caliente, frío, izquierda, derecha. ¿Entiendes? Estas posiciones que son, existen, una existe porque existe la otra. O sea, existe lo alto porque existe lo bajito, existe lo caliente porque existe lo frío. Aunque bueno, se puede explicar de otra manera, pero para que lo vean. Existe la derecha porque existe la izquierda. Yo le tengo una mala noticia a los de la izquierda. El día que eliminen a los de la derecha, ustedes también se eliminan, ustedes también desaparecen. Y le tengo una mala noticia a los de la derecha. El día que ustedes eliminen la izquierda, ustedes también pierden, porque dejan de existir. Estos dos términos se definen uno a través del otro. Entonces, ¿cuál es la enfermedad aquí? La enfermedad aquí son los extremismos, los extremos de donde está la enfermedad. Y siempre que usted se aleje de los extremos hacia el centro, usted siempre va a encontrar un lenguaje común con otra persona que quiere el bien por otra vía y no necesariamente tengan que pedirse la cabeza. Entonces, de forma general, ya, lo caliente existe porque existe lo frío. ¿Ya? Y el día que una cosa deje de estar caliente, el día que desaparezca el término caliente, va a desaparecer el término frío también, o al revés. Esto es lógica lingüística, no solo es filosofía, es lógica del idioma. Ya, así de simple. De ahí pasé a que Oscar, hoy hablando con Oscar, él me decía que yo debía enfocar las directas en hablar con la juventud, y la juventud cubana, por supuesto, no está como para estar oyendo las cosas que ocurrieron en el 33, en el 24, o en el 1902, o inclusive por allá por el 95, cuando murió Martí. No estaban para esto. Ellos como que tienen otras preocupaciones y están mirando lo que está pasando con ellos mismos, o sea, no están como para estar caminando más para atrás. Y yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que hay, en el intento mío, ¿no?, de comunicarme con el pueblo de Cuba, yo tengo que establecer algunas prioridades. Y esta de comunicarme con la gente a los que no le importa la historia, había dejado de ser una de mis prioridades. Y voy a tratar de también hablar con la gente a los que no le importa la historia, ¿no? A los que no le importa si de verdad hubo una revolución en Cuba o no la hubo, a los que les da lo mismo que Fidel haya sido agente de la CIA como que no lo haya sido. También con esta gente hay que hablar.
pues, de forma general, para los que bueno, aquí tengo casi la gente que me ha mirado siempre. Para los que no me han mirado o no han seguido las directas, yo tengo una idea principal, que es la idea de restablecer la Constitución de 1940. Y para ello me trazo el plan, me trazo el plan de lograr que en Cuba el pueblo, las masas, comiencen a moverse en esa dirección. Y entonces aquí surge la pregunta, ¿cómo yo logro que las masas se muevan en la dirección de restituir la Constitución del 40? Bueno, lo primero es que sepan que existió esa Constitución. En un principio yo pensaba que distribuir o propagandizar el contenido de la Constitución era fundamental. No es tan fundamental. No es tan fundamental porque en Cuba hoy existe la Constitución de 1919, de 2019, y yo estoy seguro que el pueblo tampoco la conoce. El pueblo tampoco conoce el contenido de esa Constitución. Hay tres cosas básicas que el pueblo conoce de esa Constitución. La primera es que Cuba es un país, es un Estado socialista de derecho. Eso es algo absurdo. La segunda, que el socialismo es irrevocable y que le puedes caer a palo que no lo quiera. Y la tercera es que el partido es la fuerza superior de la sociedad. Ya, esas son las tres cosas que conocen los cubanos hoy en la Constitución cubana. Y fuera de ahí te dicen, bueno, el sistema me garantiza la educación, me garantiza la salud, cosa que también hacen los demás sistemas, ¿no? No sé quién les ha dicho a ustedes los cubanos que en los demás sistemas esas cosas no se garantizan. Sí se garantizan. Pero bueno, les tengo que decir que en la Constitución del 40 también se garantiza. Ya. Pero sin entrar al contenido, yo me doy cuenta que la Constitución del 40, la defensa de la Constitución del 40, no puede ser lo que contiene, no puede ser el contenido de la Constitución. La defensa de la Constitución del 40 tiene que fundamentalmente apoyarse en qué sucedió con la Constitución del 40. Entonces, o sea, cuando yo le digo a los cubanos hoy que deben restituir la Constitución del 40, es porque esa Constitución fue ultrajada, fue eliminada del ordenamiento jurídico cubano ilegalmente, de forma ilegal. Por lo tanto, según esa Constitución, ella no ha dejado de ser la única Constitución válida. Lo que ocurre ahora con Cuba es que después de 60 años, la Constitución del 40, sin haber sido legalmente revocada o quitada, sin haber sido legalmente, convivió primero con la del 76 y después convive con la del 10 y ahora convive con la del 19. Entonces, este vericueto, este problema legal, quizás sea único y sea la primera vez que se esté dando en la historia, pero es el problema que tenemos, es el problema que tenemos que resolver. ¿Cómo restituir la Constitución del 40 y por qué? Pero bueno, primero, ¿por qué restituirla? Restituirla porque fue injusto quitarla. Se quitó en el 52, Batista se adjudicó algunos derechos y después Fidel la cambió a principios del 59 y se dio a sí mismo como primer ministro el derecho de legislar. O sea, Fidel se dio el derecho de legislar. Estas cosas, esto mismo fue lo que hizo Hitler para poder establecerse, ¿no?, como dictador que fue. Entonces, 67 años de dictadura. Los primeros 7 años fueron fabulosos económicamente. ¿Por qué? Porque Batista básicamente no quitó la Constitución desde el punto de vista económico, la dejó desde el punto de vista, simplemente se valió de algunas palabras, la utilizaba por intereses políticos y por también intereses de que Batista era una persona corrupta, penetrada por la mafia. Y Fidel, ¿por qué la quita? No se entiende. Fidel no se entiende por qué quita la Constitución del 40, porque es que realmente sale Fidel a la luz pública con la promesa de restituir la Constitución del 40 y el pueblo lo apoya. Entonces aquí es donde yo le explico a las nuevas generaciones por qué tenemos que
que restituir la Constitución del 40? Bueno, porque fue la promesa que se le hizo al pueblo mientras aún gobernaba la persona que la ultrajó, la persona que tomó el poder a la fuerza. Estaba de presidente en Cuba, estaba en el poder en Cuba, estaba ejerciendo, y surge una persona que se le enfrenta públicamente, organiza un movimiento de resistencia, un movimiento opositor grande, y lanza una promesa al pueblo: restituir la Constitución del 40, que fue una promesa, que además era la promesa que le daba validez legal al levantamiento armado, y por ahí para allá todas las cosas bonitas que se pueden decir. Por lo tanto, el pueblo cubano brinda apoyo a un caudillo que ofrece restituir la ley, restituir el orden legal, no crear un orden legal, no darnos una nueva sociedad. Nosotros estábamos bien con la sociedad que teníamos, aunque muchos no lo crean, en Cuba hoy no lo crean, estábamos bien. Miren, éramos el país con menos analfabetismo en el área, éramos muchas cosas, la hemos dicho muchas cosas, y les recomiendo también un video de un muchacho, Carlito de Madrid, que hoy dio buenos números. Lo mismo que yo he venido diciendo, básicamente, teníamos el 8º mejor salario industrial en el mundo, para el obrero industrial. Teníamos, no sé si él habló del analfabetismo, teníamos menos analfabetismo que los demás. O sea, lo que quiero decirle a las personas a los jóvenes hoy de Cuba, es que si volviéramos a la Constitución del 40, si volviéramos a aquella sociedad, no nos atrasaríamos, sino que nos desarrollaríamos. El país ha perdido, en 60 años ha perdido, se volvió todo un tongón de promesas que no se cumplieron ninguna, y no pueden cumplirse. No pueden cumplirse porque cuando usted basa un programa, un proyecto, lo basa en la mentira, en el engaño, en la mala intención y en la trampa de usted ser un agente de intereses de no sé quién. Bueno, yo creo que sé de quién, pero le estoy hablando en el idioma que ustedes, un idioma muy general. Pues usted no puede ir a ningún lugar bueno haciendo trampas, quedando mal, siendo irresponsable en la economía del país, siendo irresponsable con los recursos naturales, siendo irresponsable con lo que se tenía ya, con lo que ya se tenía. Usted no va a ir a ningún lugar bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, del 59 hasta hoy han transcurrido 60 años. Bien, teníamos 34 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos en el 58. 34 niños fallecidos por cada 1000 nacidos vivos. Hoy Cuba está reportando 4. No permite verificar estas cosas, no permite mecanismos de comprobación de que esto es verdad. Yo conozco muchísimos casos en que padres a quienes se les han muerto criaturas y les han querido obligar a firmar papeles como que la criatura nació muerta, no nació viva, porque eso es un problema para los médicos y todas estas cosas se inflan. Pero vamos a aceptar los 4 por cada 1000 nacidos vivos después de 60 años. Te ubica entre los primeros 3 lugares del área. Es que 34 también te tenía entre los primeros 3 lugares del área. Ahora, si vamos a los avances tecnológicos que habían en el 58 para los médicos y los que hay hoy, usted se da cuenta que los médicos de hoy tienen un mundo de probabilidades, de posibilidades para hacer seguimiento de los embarazos, que la población hoy tiene muchísima más educación desde el punto de vista de planificar su vida, de hacer muchas cosas. Tiene muchísima más información en la internet en todas partes. Y este número 4 en realidad no es para sentirse orgulloso ni nada de eso. Es normal,
es equitativamente lo mismo que teníamos en el 58. Y así ocurre con todos los otros grandes indicadores de la economía y la sociedad cubana. Equitativamente es lo mismo que teníamos. Yo creo que más se corresponde con el desarrollo de las tecnologías, con el desarrollo de la ciencia, con el desarrollo de la humanidad en general, el que en algunos aspectos Cuba esté por delante. Hay otros aspectos, como son el deporte, como es el deporte, por ejemplo, en que hemos estado por delante por razones políticas. ¿Por qué? Porque mire, el mundo mira de esta manera. Si un país tiene educación, salud y deporte, no hay argumento ninguno para que usted le vaya arriba a ese país. Porque es que, ¿quién se va a ocupar del deporte si tiene hambre? ¿Quién se va a ocupar del deporte? Buenas noches, Eduardo. Si tiene situación. Entonces, Fidel Castro, durante sus años de mandato, se preocupó mucho por estas esferas con las que se hacen política, como son la educación, la salud y el deporte. Porque con eso se hace política. El país puede estar como quiera, puede estar lleno de huecos, los edificios cayéndose, no importa. Si usted mantiene esos indicadores en el mundo, cuando las Olimpiadas, boom, explotan al mundo entero, pues el mundo recibe a través de esos indicadores una información subliminal. En ese país está bien. En ese país está bien. Entonces, es el caso de que el deporte amateur en Cuba no era tal amateur, era un deporte, o sea, las personas cuando ya despuntaban en un deporte, pues se sacaban para escuelas especiales, para condiciones especiales, y si era un estudiante, pues solamente estudiaba y practicaba deporte, no como los demás que estudiábamos y trabajábamos y íbamos al campo a recoger naranjas de anormales o de trajinados que éramos. Pero era el sistema, si no lo hacías, pues ibas a tener problemas. Entonces, estas cosas que Fidel trabajó muy bien, yo pienso que ya no se les están dando tan bien. Y ahí es donde entramos en lo que yo quería hablar a los cubanos de hoy en Cuba, ¿no? Y que presten atención a lo que está pasando. No dejen de mirar cada cosita que sucede. Porque a partir de ahora, o a partir de ya, que está sucediendo ya, la situación en Cuba va a empeorar de forma general. ¿Por qué? Y a empeorar, a ver, va a empeorar en cuestiones en las que ustedes nunca habían visto empeorar las cosas. Usted va a empezar a ver ancianos desatendidos, mal atendidos, malnutridos, malolientes. A ver, en Cuba siempre llegar a las cosas. Disculpen, pasó ahí que... A ver, disculpen. Como siempre tuve que volver y quedarme con los datos del teléfono. Saludos, Eduardo. A ver, ¿qué pasó acá? Veo los comentarios muy raros. Deje eso ahí. A ver, entonces, yo les decía a los cubanos que presten atención porque ahora van a empezar a ver personas de la tercera edad desatendidos. Antes los abuelos quedaban para contar historias, andaban siempre limpios. O sea, no sé, que en otras partes de Cuba, en San Cristóbal, saludo a la gente de San Cristóbal, donde yo crecí, pues no se acostumbraba a ver personas mayores, sobre todo personas mayores, en mal estado o desatendidas o hurgando en la basura. Bueno, hurgando en la basura nunca había nadie. Ya. Lo que les voy a... Ya, presten atención porque estas cosas van a empezar a suceder. Los niños con enfermedades especiales y demás van a empezar a dejar de recibir la atención. Y todas estas cosas se las van a achacar al enemigo. Ya. Todas estas cosas se las van a achacar al enemigo. Cuando usted proteste por estas cosas, a usted le van a decir que usted está ayudando al enemigo. ¿Ya? Entonces, caballero, ¿qué está pasando en el chat? Chat como que está caliente.
Entonces, los cubanos que van a empezar a ver todas estas cuestiones, todos estos calentamientos de la situación en Cuba, van a empezar a recibir una lluvia de propaganda del gobierno y van a comenzar entonces a surgir los enemigos del pueblo y todas estas cosas, todo muy clásico al estilo de los fascistas, ¿no? Al estilo del fascismo normal, porque eso fue lo que heredaron Alejandro y familia de Fidel Castro. En realidad heredaron el fascismo, ¿no? El fascismo cubano. Y entonces los cubanos, dentro de la idea que yo tenía de reinstaurar la Constitución del 40, el papel de los cubanos de hoy, es primero, voy a volver al tema de la Constitución del 40, primero es exigir la renuncia del gobierno en pleno. Ese es el paso número uno. Héctor hoy me los enumeraba, yo los tengo por acá porque Héctor me lo enumeraba y me gustaría, los voy a leer porque como quiera. ¿Dónde está Héctor? Por acá. Héctor me los enumeraba hoy y el primero es exigir la renuncia en pleno del gobierno, porque durante 60 años no han desarrollado el país, porque no tienen un plan para desarrollar el país en un plazo corto, relativo, 5 o 10 años, no lo tienen, porque tienen la intención de mantener el orden de cosas que hay hoy. Entonces, al pueblo, ¿no? Al pueblo que está haciendo colas, al pueblo que está sin agua, sin transporte, o pagándolo, el transporte carísimo, y cualquier día les empiezan a cobrar el agua. A ese pueblo hace falta ofrecerle una expectativa inmediata. O sea, en política es así, aquí en Estados Unidos, en todo el mundo. Cuando usted quiere quitar a un gobierno, yo no puedo querer quitar al gobierno simplemente porque es malo. Esa es la primera parte. La segunda parte es porque yo quiero un gobierno bueno. Entonces, cuando yo quiero quitar a un gobierno malo, no puede pasar como en Libia, que quitaron a Gaddafi y no sabían después qué iban a poner. El estúpido de Obama quitó a Gaddafi sin tener pensado en qué cosa iba a poner. Y ahora no hay Libia, no existe Libia. ¿Ya? Simplemente porque era mala, ahora es ninguna. Entonces, a la hora de nosotros quitar el gobierno cubano, tenemos que pensar, ¿ya?, que queremos quitar ese gobierno, pero tenemos que saber qué gobierno queremos. ¿Qué gobierno queremos en Cuba? ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo, porque me cansé ya de estas boberías, de estar, son unos hijos de puta, no quieren al pueblo, no acá, no allá, no, hay que decir, mira, yo no los quiero a ellos porque no van a desarrollar el país, porque no tienen la intención de desarrollar el país, porque se están robando el patrimonio nacional, se están robando el dinero del pueblo con todo. Ustedes están viendo los precios que le están poniendo a las cosas. Miren, bueno, ahora vuelvo ahí. Y no tienen una promesa, no tienen una perspectiva, no ofrecen una perspectiva. Y en política no es así. En política, cuando usted quiere mantener el poder, usted tiene que necesariamente todos los días hacer algo nuevo en bien del pueblo. Necesariamente tiene que hacerlo. Porque esa es la política. Y si entonces nosotros, que estamos fuera de la esfera de poder, de la esfera de toma de decisiones, queremos quitar ese gobierno, pero no puede ser simplemente quitarlo. Tenemos que tener una idea de qué cosa es lo que se va a poner en su lugar. No es tumbar el gobierno por el afán de tumbarlo, es tumbar el gobierno porque nosotros creemos, porque nosotros tenemos en mente que se puede gobernar el país de otra manera. ¿Ya? Aquí hay un detalle donde me quiero detener. Los que apoyábamos la Constitución del 40 hace 4 o 5 meses éramos muchos y ahora quedamos menos. Increíble. Bueno, dentro de los influencers quedamos menos. Cuando la gente comenzó a entender de que los que residimos fuera de Cuba o los que tenemos otra nacionalidad
tenemos la posibilidad de luchar por la restitución del 40, restituir la Constitución del 40, tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos el deber de hacerlo, lo estamos haciendo, pero lo que no tenemos es el derecho de ocupar cargos públicos en Cuba. Ni siquiera municipales, no digo ya a nivel de Estado. Y cuando esto ocurre, entonces empiezan a caerse algunos mangos de la mata, los que ya estaban pasaditos, ¿no? Los manguitos podridos empiezan a caer. Y entonces empiezan a algunas personas a distanciarse de la Constitución del 40. Porque, no sé, a mí se me ocurre pensar que dentro de sus cerebritos inteligentes tienen aspiraciones de poder. Y no está en la fórmula. Miren, si mañana un militar en Cuba da un golpe de Estado o toma el poder por la fuerza y hace lo que sea, constitución tal, más cual, la creo, restituye la del 40, lo que sea, si eso lo hace un cubano mañana al frente de un grupo militar en Cuba, los que no están en Cuba no tienen oportunidades, porque eso es lógico. Usted tiene que estar allí. Usted no puede meterse aquí en su concha, de esta que tenemos nosotros acá, con carro, con la vida diaria esta, que no es ni muy buena tampoco, pero no satisface, ¿no? Y entonces pretender que cuando alguien se juegue la vida allí, la de él y la de su familia, y quién sabe cuántas cosas más esté jugando y alcance el poder, entonces lo van a llamar a usted porque usted es muy inteligente, porque usted tiene un partido, o porque usted tiene un movimiento, o porque a usted lo sigue no sé cuánta gente. Eso no es así. El que se la juegue en Cuba y toma el poder en Cuba, lo primero que va a hacer es sacar del juego a todo el que no estaba en Cuba cuando él se la jugó. Y yo se lo recomiendo mucho. Si alguien en Cuba se juega la vida por tomar el poder y arreglar el país, yo le aconsejo mucho que busque en el exilio la cantidad de gente que se corresponde con el porciento que son. O sea, si los que estamos metidos en política, con derecha política en el exilio, somos 1 millón, por ejemplo, de 10, pues usted busque en el exilio solamente ese porciento. ¿Cuánto es 1 millón de 10 millones? Ya, y no busque más gente que esa. Y asegúrese de que residan en Cuba. Apágalo. You can use it, yeah. Pero se me va a instalar a mi teléfono. Bueno, eso qué. A ver, quien se la juegue en Cuba no va a mirar para acá, ni va a mirar para Europa, ni va a contar con nosotros para muchas cosas. O quizás sí cuente, pero a otras esferas, a otros niveles, bastante más abajo. ¿Ya? Bastante más abajo. Esa es una. La otra es la Constitución del 40 por sí misma. Si se decide esta persona que haga un cambio en Cuba a restituir la Constitución del 40, pues entonces ni el porciento que representamos. Nada. La Constitución del 40 no nos da absolutamente ningún derecho a ocupar cargos públicos en Cuba, a no ser que nos mudemos para Cuba y que no tengamos residencia en otro país. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que nos han quitado unos cuantos seguidores, ¿no?, del restablecimiento de la Constitución del 40. No, obviamente, y yo no quiero especular, pero para mí que la cosa tiene que ver con intereses de participar de las mieles del poder, como un día le llamó el innombrable, como dicen algunos por ahí. Entonces, pero no importa, realmente creo que lo importante del movimiento por restituir la Constitución del 40 es llevarle a Cuba el mensaje de lo que significó quitarla y que hay que destruir o sea, hay que hacer justicia histórica. El pueblo cubano se le quitó un tesoro. Este pueblo, ustedes los muchachos de hoy en Cuba, 14, 15, 20 años, son herederos, tienen una herencia legal preciosa, una herencia legal hermosa,
A partir de ahí se hicieron los derechos humanos, a partir de ahí se hicieron las constituciones que hoy dirigen a Europa. Esa constitución, como orden, como que regía el orden legal y el orden económico en Cuba, trazaba las pautas para la vida económica, llegó a Cuba a estar muy cerca de los indicadores económicos de Estados Unidos, y en algunos casos, cuando ya miraba estados independientes por estados, pues estábamos por encima de muchos estados. Cuba resolvió muchísimos problemas que en Estados Unidos se resolvieron en los 70, que todavía hoy son problemas en Estados Unidos. Cuba los había resuelto con esta constitución. Esta constitución realmente desarrolló el país. No se puede decir que tanto los presidentes Grau como Prio, porque fueron corruptos, porque hubo mucha corrupción alrededor de esos gobiernos, pero había un mecanismo económico, había un mecanismo, había un ordenamiento legal, había algo que estaba muy por encima de la diferencia que pudiera significar un presidente corrupto o un presidente que no estaba corrupto, o que hubiese más o menos corrupción. Independientemente del nivel de corrupción, el país no podía estancarse ni podía retroceder con una constitución como aquella. Entonces, eso es lo básico que deben saber los cubanos de la constitución del 40. Los cubanos hoy que están escuchando hablar de esto ¿y qué cosa es esa? Bueno, te lo voy a decir de una forma muy sencilla. Fue una constitución con la que el pueblo cubano avanzó muchísimo y se puso al parejo de los Estados Unidos en la época. Fue una constitución que no permitió que diéramos un paso atrás en nada. Si hoy había agua en un barrio, mañana había agua en 4 barrios. Si hoy la carretera llegaba, la central era la única que estaba hecha, mañana había más carretera y más y más y más. Y las cosas se hacían de forma estable. O sea, no habían estos bandazos de que te voy a llenar el país de electricidad, te voy a electrificar el país y después no tengo petróleo para producir corriente. Esas cosas no pasaban. Quizás se avanzaba un poco más lento en algunas esferas, pero se avanzaba de forma sólida porque se iba creando infraestructura, se iba creando todo sobre la base de la legalidad y por lo tanto no había paso atrás, no había estancamiento, no había inmovilidad. Era una economía con mucha movilidad y siempre hacia el futuro. Siempre Cuba se empezó a comparar en los años, por los años 50, ya a finales de los 40, principios de los 50 y segunda mitad de los 50, Cuba se comparaba con los mejores países del mundo en el indicador que ustedes quieran, en el que ustedes escojan. Estábamos entre los mejores del mundo. Yo diría que en casi todos por debajo del 10 y en otros quizás estábamos por el 15 o el 20, pero estábamos muy bien, ¿ya? Entonces, hoy ustedes en Cuba tienen una constitución que no conocen. Ustedes no conocen la constitución del 2019 y eso es un argumento muy bueno. Que ustedes no conozcan la constitución del 19 es muy bueno. Que ustedes no conozcan la constitución del 76 también es muy bueno. ¿Ustedes saben por qué? Porque de igual manera no les enseñaron la del 40. Entonces cuando les digan, esa es una constitución que ustedes ni siquiera conocen, ustedes dicen, pero es que tampoco conozco la del 76 y tampoco conozco la del 2019 y me han criado con ellas. ¿Por qué? Porque la vida en Cuba no se rige por la Constitución. Cuba no es un Estado de Derecho. Y por lo tanto, no se rige por la Constitución. En Cuba el gobierno ha estado cometiendo crímenes crímenes, violaciones, ¿no? Cuando digo crimen no me refiero en español, no hice un cálculo del inglés. En Cuba se ha violado la Constitución, Fidel violó la Constitución muchísimas veces, la del 76, y después la cambió a posteriori. La cambió para que no lo agarraran infraganti, ¿ya? Porque comienza a violar la Constitución y aparentemente en algunos sectores de la sociedad cubana estas cosas comienzan a moverse. Y le explico cómo.
Lo que sucede es fácil. Cuba está llena de gente de vergüenza. Aunque ustedes no lo crean, Cuba está llena de gente de vergüenza. Y a Fiscalía proceden muchas denuncias sobre violaciones de la Constitución. Proceden de intelectuales, de gente con valor. Y lo que ocurre es que cuando estas denuncias van creando cierta crisis y los fiscales le dicen al partido, oye, es que me están obligando, ya la gente, yo les puedo hablar de casos como este. Y entonces lo que ocurre es que cuando el partido, en este caso era Fidel Castro, se veía muy agarrado ya contra la pared por su propia constitución, entonces cambiaba la constitución, como hizo en el 92 y como hizo en el 2002. ¿Por qué? Porque antes de cambiarla ya la había violado. ¿Ya? Y no es que él se dio cuenta el día mismo primero que la violó. Lo que pasa es que no existía esta presión desde algunos sectores de personalidades con dignidad y con principios en Cuba que lo habían presionado. Y esto ocurre a todos los niveles, esto ocurre en los municipios. En los municipios le llegan denuncias a los fiscales y los fiscales tienen que proceder contra la seguridad del Estado o contra el partido, y lo que hacen es tapar estas cosas y entonces el partido y la seguridad arreglan las cosas. Cuando eso ocurre a nivel municipal, pues se arregla por ahí con olvidos y mecanismos de estos burocráticos, ¿no? Pero cuando esto ocurre con La Habana, ocurría con Fidel Castro, pues simplemente Fidel le hacía unas enmiendas a la Constitución a posteriori. Y entonces, ¿qué pasa? Esto no era posible con la Constitución del 40. Estas cosas no eran posibles hacerlas con la Constitución del 40. No es posible hacerlas si se restituye la Constitución del 40. Y entonces un argumento bueno es, ustedes no conocen la Constitución del 40, pero tampoco conocen la del 19, tampoco conocen la del 76. Otro argumento bueno es que la Constitución del 76 y la Constitución del 19 tuvieron que hacerse consecutivamente en base a los procedimientos que pide la Constitución del 40. La Constitución del 76, que a muchos de los cubanos de hoy vivieron los últimos años de la Constitución del 76 y la Constitución que está vigente hoy en Cuba, ambas tuvieron que consecutivamente surgir a partir de los requerimientos de la Constitución anterior, que es la Constitución del 40. En su lugar surgen de sendos congresos del partido de forma amañada, a espaldas del pueblo y en procesos de consulta popular francamente descarada, ¿no? Porque te pedían la opinión popular, recogieron no sé cuántas, 200 no sé cuántas opiniones del pueblo y no se cambió ni una sola cosa en el proyecto. O sea, ¿para qué tú pediste tantas opiniones? Para saber cuánta gente que estaban contigo, cuántas no estaban. Eso lo supiste el día de las votaciones. Tú pediste opiniones por todos lados, Raúl Castro, y después no cambiaste la Constitución. No hiciste ningún cambio, nada, en lo absoluto todo quedó igual, básicamente. Entonces, estas dos constituciones son ilegales porque debieron proceder de la del 40 y no procedieron, no surgieron de la del 40, surgieron de sendos congresos del partido que nada tiene que ver con lo que pedía la Constitución anterior y por lo tanto son ilegales, aparte que cuando uno los mira son reglamentos disciplinarios y la Constitución no es eso. La Constitución del 40, yo le digo a los jóvenes hoy de Cuba, ¿qué cosa es la Constitución del 40? Es un instrumento que le sirve al pueblo, a ustedes, para controlar la forma en que trabaja el gobierno. Y esto es muy importante, porque este concepto en Cuba no existe. El concepto de que el pueblo controle la forma en que trabaja el gobierno en Cuba no existe. No existe ese concepto. Y esa es la forma más saludable en que debe funcionar una sociedad. Cuando ustedes, el pueblo, controlen la forma en que trabaja el gobierno, la forma en que el gobierno gasta el dinero que es de ustedes. Déjenme explicarles. Si el gobierno tiene X cantidad, tiene 10 pesos, 10 dólares, ya, y decide gastar 2 en educación, debe preguntarles a ustedes si ustedes están de acuerdo
porque esos 10 dólares que tiene el gobierno no son del gobierno, son del pueblo. El gobierno los administra, pero son de todo el pueblo, en un país capitalista y en un país socialista. En eso no nos diferenciamos. El capitalismo y el socialismo no se diferencian en eso. El dinero que tiene el gobierno en sus arcas, en el capitalismo y en el socialismo, es dinero del pueblo en los dos sistemas. ¿Ya? Esa no es la diferencia. En eso es precisamente donde son idénticos los dos sistemas. De tal manera que en Cuba, cuando el gobierno pone dinero en la educación, no hace más que poner en la educación del pueblo una parte del dinero del pueblo del que el gobierno dispone. Cuando el gobierno en Cuba pone dinero en la medicina, no hace más que poner de esos 10 dólares, puse 2 en la educación y voy a poner 2 más en la atención médica. Entonces el pueblo puede decirle, ¿y por qué? ¿Y qué vas a hacer con los otros 6? ¿Qué vas a hacer? Ah, no, mira, voy a poner 1 para atender a los viejitos. Y voy a poner esto para esto. Y tiene que explicar dólar por dólar el gobierno de Cuba, como hace el norteamericano, como hacen todos los gobiernos. Tiene que explicar, bueno, los gobiernos con dictadura no lo hacen. Tiene que explicar dónde va a poner cada uno de esos 10 dólares o 10 millones o 10.000 millones. Tiene que explicar dónde y por qué. Y entonces tiene que tener una constitución que le permita al pueblo influir en la forma en que se va a gastar ese dinero. ¿En qué forma se va a gastar este año? ¿En qué forma se va a gastar el año que viene? Y así sucesivamente. Eso es básico, ¿no? Eso es básico. Ustedes, como todo el mundo en Cuba, todas las nuevas generaciones han crecido confiando en que si el gobierno lo decidió, entonces es como debe ser. Y no es así. No es así. Si el gobierno lo decidió, el gobierno tiene que explicarme por qué. Ustedes no pueden creer ciegamente en nadie, y mucho menos en un gobierno que lleva 60 años de triunfos y tiene las carreteras rotas, tiene la infraestructura. Cuba se está cayendo a pedazos. Y cada día se va a caer más. Tiene un problema poblacional muy serio, la población ha envejecido muchísimo y no hay manera de arreglar este asunto. El asunto del envejecimiento de la población en Cuba es gravísimo. Ustedes, los que están en edad laboral, los jóvenes, la carga que tienen que echarse encima es enorme. Ahora, los que están ya por los 50, 60 y están llegando a la tercera edad, yo les sugiero que piensen bien. Cuando ustedes vean un viejo hoy recogiendo basura en un tanque, piénsenlo bien. Ese hombre no nació y creció recogiendo basura. Ese hombre llegó un día a recoger basura por algo. La gente no nace mendigando. La gente crece con sueños, va a la escuela. Entonces, si la sociedad no funciona bien, esa gente entonces no cumple sus sueños y en lugar de estar retirado en un buen centro turístico acá o allá, y no pidan mucho, eso no es ni de burgueses, los obreros en el capitalismo vamos a centros turísticos, terminan recogiendo y hurgando en la basura lo que otras personas quizás consideraron que era un desecho. Para ellos pueden ser la fuente de alimentación de hoy o de mañana, si son de hoy si es un pedazo de pan y de mañana si es una lata que puede vender. Entonces, los cubanos que están hoy en los 40 y pico, los 50 años, los 60, y ahorita diré los 70, porque es que están subiendo la edad de retiro, les estoy diciendo que miren esa realidad, no crean, déjenme poner a cargar esto, no crean que eso no es con ustedes.
No crean que ese señor que está recogiendo basura, desde chiquitico estudió para recoger basura. Él no estudió para eso. Cuando él fue a su primer centro de trabajo, no le explicaron cómo se recogía basura. ¿Ya? Cuando él trabajaba en una fábrica, tampoco le explicaban cómo se recogía basura de un latón, ni en qué ciudad estaban los mejores latones, en qué parte de la ciudad. Eso no se estudia, para eso no te prepara nadie. Ahí se va obligado, ahí se va cuando se te cierran todas las puertas y pasas un día sin comer y pasas 2 días sin comer y no tienes con qué lavar la ropa que tienes puesta y no tienes con qué comprar la medicina que te hace falta. Y entonces todos estos mecanismos socialistas, burocráticos, y aunque hay también burocracia en el capitalismo, pero bueno, estoy hablando de Cuba, estos mecanismos burocráticos socialistas te cierran los caminos, ¿ya? Y terminas recogiendo basura, o pidiendo dinero en una esquina, o pidiendo alguna propina por un carro que ni cuidaste, ni parqueaste, ni nada. Y comienzan a verse todas estas. Yo no dudo que un día vaya yo por la autopista, darle el carro para la orilla, para orinar ahí en los montones, y cuando salga tenga alguien al lado del carro, kilómetro 74, cobrándome por haberme cuidado el carro en lo que yo orinaba. Es que eso va a pasar. Fíjense, va a pasar que usted va a ir con su carro atravesando la Sierra del Rosario y se va a orillar a tomar agua de un arroyito que hay allí muy fresco en Ojo de Agua. Y cuando venga el carro, alguien le va a estar cobrando por haber parado ahí, yo te cuidé el carro. Pero ¿y si nadie me lo iba a robar? No importa, yo te lo cuidé. Dame. Porque la gente tiene pena simplemente decir, señor, ¿usted es el dueño de este carro? Sí. Y usted no tiene ni $1 que me regale. Eso quieren decir que te cuidaron el carro. Porque el socialismo nos enseñó a eso. Nos enseñó a cobrar por trabajos que no son trabajos. Nos enseñó a mentir, nos enseñó a timar. Una cantidad de cosas que yo pensé que se aprendían en el capitalismo cuando muchacho. Ahora resulta que me doy cuenta que no, que se aprenden en el socialismo. Que es más, es una forma de vivir en el socialismo. Entonces tenemos un pueblo en una situación seria. Tenemos que contar con el pueblo que tenemos. La gente dice, no, pero es que el pueblo de Cuba va a una fábrica y se roba las cosas y todo el mundo está en la resolvedera. ¿Y qué tú quieres que hagan? ¿Qué tú quieres que hagan? Cuando el pueblo de Cuba comienza a protestar en las calles, todo el mundo va a estar en la protestadera. Cuando el pueblo de Cuba se lance a quitar ese gobierno de ahí, todo el mundo se va a lanzar a quitar ese gobierno de ahí. Esa gente que tú dices que hoy no sirven porque están en la resolvedera. Porque ese es el pueblo que tenemos. Y eso es lo que pueden hacer hoy, eso es lo que hacen. ¿Ya? Entonces, eso es lo que en lo referente a los cubanos, ¿no? A los que están allá en Cuba hoy y pasando por toda esa serie de necesidades, yo les digo, todo eso se resuelve exigiendo la renuncia del gobierno, la dimisión. Yo explicaba hace unos días que Fidel no hizo una revolución. Fidel no hizo, señores, una revolución. Desde el punto de vista conceptual, no fue una revolución. ¿Ya? ¿Por qué? Bien, porque hubo continuidad, pasó de una dictadura a otra dictadura. Las revoluciones no son continuistas. Segundo, porque la lucha armada, brava, heroica, en realidad fue favorecida por los americanos, con dinero, con armas, con logística de todo tipo, y en tanto que al gobierno cubano de entonces se le negaban todas esas cosas. O sea, el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos facilitó la llegada de Fidel al poder. Por lo tanto, esta parte heroica y combativa de la revolución también es un mito. Entonces tenemos ya dos cosas. Es continuista, por lo tanto no es revolución. No hubo tal lucha, por lo tanto tampoco es revolución. Y Fidel no aceptó que se aplicara el artículo 149. Abiertamente dijo, si aplican el artículo 149, yo voy a seguir levantado en armas.
Lo que significa que Fidel lo que dio fue un golpe de Estado. Fidel dio un golpe de Estado. Entonces, desde ese punto de vista, es legal protestar en contra del gobierno, porque ese gobierno es continuidad del gobierno de Fidel Castro. En ningún momento en Cuba ha habido una revolución. Esto ha sido Batista, continuidad, 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 continuidad. No ha habido una revolución y ustedes están hoy, los cubanos estamos hoy en la misma situación en que estábamos cuando se alzaron los primeros rebeldes para la sierra. Estamos en esa misma situación, con un gobierno que se mantiene en violación de la Constitución del 40. Mírenlo de esta manera. Batista violó la Constitución del 40, Fidel violó la Constitución del 40 y sigue ese orden de cosas. ¿Qué se ha inventado para vivir? Se han inventado dos constituciones ahí, pero el orden de cosas es el mismo a partir del año 52 hasta hoy. Por lo tanto, el pueblo de Cuba tiene derecho a exigir que se instaure la Constitución del 40. Pero, claro, si lo piden hoy, quizás le apliquen ahí algún artículo de la Constitución del 19. Pero ustedes, como pueblo, pueden pedir, exigir la dimisión de ese gobierno en pleno, simplemente porque no resuelve los problemas del país. Y eso no es ilegal, según la Constitución. Pero bueno, lo que les decía de que en Cuba no hubo una revolución, que se hizo una revolución para restituir el orden constitucional. En realidad, lo que comenzó o que prometía ser una revolución terminó siendo continuación. De aquí a dónde voy, a que lo que hace falta hoy en Cuba es hacer esa revolución que nunca se hizo. ¿Ya? Hay que hacer esa revolución que nunca se hizo. La revolución de Fidel es una mentira. No se hizo. No fue revolución. Y hay que hacer la revolución que nunca se hizo para restituir la Constitución del 40. Y ahí yo digo que la revolución comienza exigiendo la dimisión de ese gobierno. Ese es el comienzo de la revolución. La lucha revolucionaria no es fácil, es difícil. Es difícil. Las personas que han luchado contra el gobierno de Cuba durante muchísimos años, los que subieron al Escambray, los que subieron a Pinar del Río, a la Sierra de Rosario, eran revolucionarios. Fidel le puso contrarrevolucionarios, no Fidel. El que no fuiste revolucionario fuiste tú. Esos alzados, esos guerrilleros que se subieron en el Escambray, se subieron porque se dieron cuenta que la revolución no se había hecho, que no se había restituido la Constitución del 40. Adivinen qué, cubanos, los alzados del Escambray se alzaron por la misma razón que se alzó Fidel Castro, para restituir la Constitución del 40. Los alzados de Sierra de Rosario en Pinar del Río se alzaron por la misma razón por la que se alzó Fidel Castro. Y esta historia de los alzados, ahora que los menciono, hay que cuidarla mucho. Hay que estudiarla. Hay 3 muertos en 5 pesos en Pinar del Río. Yo quiero acordarme, no voy a decir los nombres para no equivocarme. Hay 3 muertos que según ellos los mataron los alzados. Resulta que la persona que tenía escondido a los alzados, los tenía escondidos esa noche a más de 30 kilómetros de donde mataron a esas 3 personas, allí en 5 pesos, en el barcito, en el bar que había allí en la salida de Rancho Mondito. En ese bar mataron 3 personas, ahora no recuerdo los nombres, son héroes, sus nombres están puestos en fábricas, en granjas de pollo, en aves avícolas, esas granjas avícolas. Esos nombres están así esparcidos. Y esas 3 personas, según el gobierno de Cuba, los mataron los alzados, que estaban en ese momento, me consta a mí, a 30 kilómetros de ese lugar. Lo que quiere decir que no fueron los alzados los que mataron a esas 3 personas. Y los lugareños me han contado que los mató el gobierno para echarle la culpa a esos alzados porque no los encontraban por ningún lado y querían difundir miedo dentro de los campesinos para ver si alguien los echaba para adelante. Pero resulta que
Tuve la suerte de conocer a las personas que los había escondido, que cumplió cárcel por eso, y los tenía escondidos a 30 kilómetros de donde murieron estos tres héroes. Fabricio Ojeda creo que era uno, el otro no me acuerdo, otro de apellido Cruz no me acuerdo. Bien, el punto es, no estaban ahí. Los alzados estaban escondidos a 30 kilómetros de ese lugar. Estas personas que se sabía que que cooperaban con los alzados, a menudo eran atacados desde helicópteros con ametralladoras, ahí caminando para su casa, eran atacados por el gobierno, porque sabían que tú estás ayudando a los alzados, no te puedo coger, no de eso. ¿Y qué hacían? Simplemente les tiraban con ametralladoras desde helicóptero. Esas son historias que ocurren en esta zona de los alzados y que no se saben. O sea, muchos de estos crímenes famosos, que son famosísimos, muchos crímenes de estos de los alzados, por lo menos lo que me consta a mí de Pinar del Río, conozco un caso de que este crimen fue fabricado. Fue un crimen fabricado para lograr que los campesinos denunciaran, dieran información que tenían escondida. Y surtió efecto porque sí dieron información y sí dieron con ellos, basado en esos crímenes de tres personas que todo el mundo los conocía en el barrio. Entonces, partiendo de que la revolución nunca se hizo y que lo que hacía falta para restituir el orden incondicional era una revolución, pues heredamos la situación de que se hace falta hacer una revolución. Y yo pienso que tiene que comenzar, son otros tiempos, por supuesto, no se va a hacer de la misma manera. Los tiempos cambian y los métodos cambian y las revoluciones cambian. Hay que comenzar la revolución exigiendo la dimisión de ese gobierno. Exigiendo la dimisión. Ellos no hicieron ninguna revolución, ellos tienen que dimitir. No lo van a hacer, pero esta idea hay que difundirla como mismo se difunden las ideas de que esto no hay quien lo arregle y cosas así. Otra cosa, cuando usted le digan esto no hay quien lo arregle, usted dice sí, esto sí hay quien lo arregle. Esto sí hay quien lo arregle. Cambiamos el gobierno y esto se arregla. Cambiando el gobierno. Fíjense, sin cambiar el sistema ni nada, cambia el gobierno. Claro que el sistema hay que cambiarlo. Vaya a salirme uno por ahí, no, el sistema, ahora tú dices que no. Sí, el sistema sí hay que cambiarlo. Pero si usted no puede de entrada cambiar el sistema, cambie el gobierno, con el mismo sistema, cámbielo. Eche a andar la dinámica de los cambios. Porque es importante echar a andar la dinámica de los cambios. Es importante que el pueblo, si no quiere llegar tan allá, que llegue hasta donde pueda, hasta donde considere, bueno, vamos a cambiar el gobierno, vamos a poner otros elegidos por el pueblo ahí. Pero tiene que ser por principio, ahí no puede quedar un líder de estos orientadores, ahí no puede quedar nadie de la vieja guardia. La solución de ustedes, los cubanos de Cuba, es cambiar el gobierno, quitar ese gobierno y poner otro gobierno y hacerlo tantas veces cuantas sea necesario. Entonces, lo demás que hay que cambiar va a salir de ese primer impulso. De ese primer empujón, es lo que es lo importante. Ese primer empujón es muy importante, porque hay una inercia y hay una incredulidad muy grande en el pueblo de que las cosas se pueden cambiar. Y sí se pueden cambiar. Sí, Marucci, igual que ahora, por ejemplo, a cualquier grupo que se oponga al gobierno le llaman terroristas, porque hace unos años para acá ese término terrorista, pues, pero son técnicas, son técnicas de ambas partes. Ahora aquí te dicen, te voy a meter en la lista de los terroristas. ¿Y por qué? No, porque sí, porque me cuadra, porque si te meto en la lista de los terroristas te hago tremendo daño, entonces te meto en la lista de los terroristas. Y nadie se ha preguntado quién hace esa lista, si el que hace la lista también ayuda a los terroristas, no los ayuda. Esas son cosas, pero William, claro que hay que cambiar el sistema.
Claro que hay que cambiar el sistema. Pero, con la Constitución del 19, hay que empezar por cambiar el gobierno. Porque mira, yo les voy a poner un ejemplo, claro. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean. Esto es táctica, esto no es estrategia, William. Es táctica. ¿Ya? No es estrategia. Carlos, se va al PCC y se va todo el mundo. Todo está en mover algo. Mover algo. Y hay que mover algo al principio que sea más fácil. Cuando tú mueves lo fácil, entonces después se va todo lo demás. ¿Ya? La bola de nieve que llega abajo, grande, enorme, empieza así chiquitita. Empieza por una bolita en la mano y tú la tiras. Y eso la va creciendo. ¿Ya? Pero va creciendo a la medida que avanza. Pero primero es así, después más grande, ¿entiendes? Y después acaba con una casa. Y esa es la idea. Entonces, el que lo pretenda todo de entrada, yo te puedo decir lo que va a tener, nada, no va a tener nada. ¿Ya? Miren, les voy a dar una idea, es un experimento abstracto, algo mental, vamos a hacer algo mental. Si mañana un militar, descontento con Raúl, porque ese militar es fidelista, ¿ya? Y porque las cosas que ha hecho Raúl hasta ahora son malas, ese militar va a dar un golpe de Estado porque él quiere volver al orden de cosas que tenía Fidel, quiere volver a poner la tarjeta blanca, quiere volver a hacer todas esas cosas, y da un golpe de Estado, yo lo aplaudo. No porque esté de acuerdo con él, pero yo lo aplaudo. Porque ese hombre acaba de echar a andar algo, una dinámica, que parecía que era imposible, que parecía que eso no se hacía. ¿Ya? Y esto es lo importante de un primer movimiento. Claro que es mucho más conveniente exigir la renuncia del gobierno y que eso se expanda como pólvora en Cuba, ¿ya? A que venga alguien y dé un golpe de Estado profidelista. Las dos cosas serían positivas hoy. Hoy serían positivas las dos cosas. Porque cuando 4 oficiales, 4 capitanes, den un golpe y retrocedan al país al fidelismo, ¿ya? Que es casi lo mismo que el raúlismo, pero bueno, apretar por aquí por allá, los retrocedan, eso va a crear en la mente de otros 4 oficiales que quieren la Constitución del 40 que se puede dar un golpe de Estado y que tiene posibilidades de triunfo. Porque esas son las cosas que calculan los militares. ¿Qué posibilidades tengo de triunfo? ¿Qué posibilidades reales hay de hacerlo? Entonces, cuando ocurre uno, ellos se dan cuenta que ellos también pueden. Estas cosas son importantes. O sea, estamos en una inercia, en una pasta, somos una plosta tirada ahí de país y nadie se mueve. Así pasaba en los años 30 hasta que matan al primer estudiante. Cuando matan a Rafael Trejo se empezó a mover todo y ya no hubo quien aguantara a nadie. Claro, el problema es romper la inercia. El problema es que estamos en una condición de no se puede hacer nada. Hay que hacer algo. Alguien tiene que hacer algo, ese algo tiene que pasar y a partir de ahí no hay quien pare el tren este. Y el tren podrá arrancar de marcha atrás, pero él en algún momento va a coger la dirección correcta. Porque la mayoría es el pueblo y no son una mayoría viviendo bien y una minoría oprimida, como se suponía que iba a ser el socialismo. Una mayoría y que los oprimidos iban a ser una pequeña minoría y que iban a perder su beneficio. Resulta que ahora hay una minoría pequeñita, una casta familiar, que son los que tienen mucho beneficio y hay una gran mayoría que no tiene nada. Entonces, siempre este punto de partida, no importa cuál es, puede ser cualquier cosa, puede ser un golpe profidelista, puede ser que se empiecen a correr estas ideas, ¿no? De que hay que exigir la renuncia del gobierno porque no sirve, porque no va a crear nada nuevo, porque no tiene una promesa, porque no tiene un discurso de aliento. Buenas noches, Maruchi. Entonces, Maruchi, ya yo me voy también ya. Esa es la política que yo creo que se debe seguir en Cuba ahora, el pueblo. Conversar mucho estas cosas, convencerse de que pueden hacerlo, es legal, es lo que toca.
a hacer una verdadera revolución, comenzando por exigir la dimisión del gobierno. Comiencen por exigir la dimisión del gobierno. Por delante hay muchas cosas que hacer. Hay que hacerle una auditoría al Partido Comunista para ver dónde termina después de la auditoría. Hay que elegir un gobierno que nos permita pasar al orden constitucional de la Constitución del 40 y hay que desarrollar el país. Y se puede hacer en un corto periodo de tiempo, entre 5 y 10 años, 5 y 6 años. Pero no, 5 y 10 por si salen algunas cosas mal o si aparecen otros luchadores por el bien que de pronto piensan que el bien está en otra dirección. Pues nada, que tengan muy buenas noches y yo también me retiro. Fue un placer ver a mis amistades aquí, los de siempre. Si alguien quisiera decir algo, pues les abro la cámara. Yo creo que ahorita el chat andaba por una dirección y nosotros por otra. Que Luis no es Luis. Está bueno, Oscar. Bueno, Oscar, ¿y tú no tienes nada que decir? Apoyas entonces, me dijiste hoy que apoyabas la exigencia de la dimisión del gobierno. Está bueno eso. Parece que sí hay que promoverla. Me parece que los cubanos en Cuba, cada vez que no tengan agua o que tengan que hacer cola, esos son lugares propicios para hablar de estas cosas y plantearse la solución. Es la solución de todas las soluciones. La solución de todo es precisamente cambiar de gobierno, cambiar completamente ese gobierno. Y los que quieren cambiar el sistema, no se preocupen, que ese también es el camino. Cambiar el gobierno es el primer paso. Hola, Eduardo. Hola, hola. Cerrar. Hola. No, yo te apoyo la renuncia al gobierno y después el partido que permita otra dirigencia, que no sea solo. Yo te apoyo en eso. Ahora estoy hablando con Luis. Ese Luis, pero bueno, deja a Luis. Ya yo sé quién es ella. No, yo te apoyo. No, tenemos que hacer que el pueblo de Cuba convierta esa idea en un dicho, ¿sabes? Que todo el mundo lo hable en la calle. No, el pueblo de Cuba y nosotros aquí. Nosotros aquí Y también, nosotros, también. Al pueblo de Cuba hay que enseñar eso. Ustedes pueden pedir que el gobierno 60 años que ha hecho nada. Cambiar de gobierno y cambiar de otro. Pues señores, 60 años que han hecho nada. Lo mismo. ¿Eso es así? ¿y qué promete? ¿Qué promete hacer? Porque Exacto. el No otro promete día, nada. mira, el gobierno de Cuba tiene el cuento de que quieren que quiten el bloqueo. Yo no se lo creo, ellos no quieren que quiten el bloqueo, pero vamos a poner que ellos quieren que quiten el bloqueo. Entonces los americanos dicen, sí, yo te lo quito, pero tú suaviza la democracia, esto, lo otro, le ponen una serie de condiciones. Y Cuba dice, ¿cómo tú te vas a meter en mis asuntos internos? Está bien, Claro. vamos a dejarlo ahí, ya. Ahora, el gobierno de Cuba, por otro lado, quiere que nosotros los cubanos, que estamos en el exilio, que tenemos a quien llamar por teléfono para exigirle que apoye el levantamiento del bloqueo, ellos quieren que lo ayudemos, ¿no? Porque el pueblo está sufriendo y qué sé yo. Y yo, espérate. ¿Qué vas a hacer cuando te quiten el bloqueo? ¿Qué va a ¿Qué hacer? vas a hacer? O sea, no me pidas que te quiten el bloqueo y no me digas qué es lo que tú quieres hacer después que te quiten el bloqueo. Tú tienes que decirme, entonces a mí no me puedes decir que no me meten en los asuntos internos de Cuba, porque yo soy cubano. Tú solo puedes Claro. decir al gobierno americano, pero a la comunidad cubana en el exterior, tú no le puedes decir que no se puede meter en los asuntos internos de Cuba, Claro. porque nos estás expidiendo un pasaporte cubano y quizás te puede salir con la tuya de no darnos derechos a votar, pero tú estás reconociendo que somos cubanos, podemos meternos en los asuntos internos de Cuba. Claro. Entonces, si ustedes quieren que la comunidad cubana en Estados Unidos los ayude con los congresistas, con nuestros representantes, a que se levante el bloqueo, nosotros queremos que ustedes nos
un plan. No quiero llegar tan lejos. ¿Qué van a hacer ustedes cuando se levante el bloqueo? Explíquemelo paso a paso, cómo van a desarrollar el país, cómo se van a usar los recursos, cómo se va a usar todo, para entonces nosotros valorar y decir, Marco Rubio, hace falta levantar el bloqueo. ¿Entiendes? Fulano, hace falta levantar el bloqueo. Nosotros podemos hacerlo, pero no a cambio de nada. Claro, mira, ahora yo te voy a decir una cosa, que es verdad. Mira, sí, podemos hacerlo, y yo estoy de acuerdo en hacerlo, pero y entonces el embargo que tienen los cubanos, que no pueden hacer sus cosas, no pueden hacer nada. Ahí es donde entra, porque mira, la conversación es esta. Tú dime qué tú vas a hacer. Y cuando tú entres en esa conversación de tú decirme lo que vas a hacer, pues yo voy a tener entonces el derecho a darte mi opinión sobre lo que tú debías hacer. Claro. Porque entonces ese es el punto. Ya, el punto siempre es ese. Tú tienes que tener una estrategia y una táctica. Y la táctica es decirles a ellos, no, nosotros podemos contribuir con ustedes en el levantamiento del embargo o del bloqueo, como te dé la gana de llamarlo. Pero tú tienes que explicarme a mí qué tú quieres hacer, cuáles son tus planes en los primeros 5 años. Claro, lo que tú dices. Entonces me dicen a mí, no, yo no te lo puedo decir. Ellos le dicen a los americanos, no, usted no puede meterse en los asuntos internos. Perfecto, es verdad. Pero Pero yo nosotros no sí. soy, nosotros sí podemos. Nosotros somos cubanos. Sí podemos. Y tú tienes aquí 1,5 millones de cubanos o más que podemos cabildear porque se levante el bloqueo. Vamos a conversar gobierno con el exilio y expónganos su plan de desarrollo para nosotros ver si vale la pena cabildear por ustedes. Claro. Porque no es para ellos. No es para ellos, es para Cuba. Ya me vas a tener que hablar a mí como exiliado de lo que tú estás haciendo en Cuba. Y el gobierno cubano nunca nos ha hablado a nosotros de lo que están haciendo, si es correcto, si no es correcto. Nunca han contado con nosotros, nunca nos han pedido una opinión, pero ahora nos están pidiendo que los ayudemos a levantar el bloqueo. Claro, qué gracioso. Claro, y entonces a cambio de que dejar al pueblo de Cuba porque el pueblo de Cuba está bloqueado, embargado, no dejan hacer nada, lo que ellos quieran. No, señor, mire, hoy hubo una protesta en Cuba, en La Habana Vieja del agua. 20 días sin agua, señor. El agua tiene algo que ver con el embargo, con el poco no. Esto, señores, no hay nada. Ahora, nosotros podemos, tú, yo y todos que somos cubanos, podemos decirle a esta gente, oye, vamos a quitar el bloqueo de Cuba, pero el pueblo le va a quitar el embargo que tienen ahí. Mira, yo conocí, ya que me hablas a mí del bloqueo interno, yo conocí un señor que tenía muchos negocios en el capitalismo. Lo conocí en La Habana ya yo mayor ya, ¿sabes? Ya después tenía la niña mía y todo, por el 95 por ahí. Este señor, muy capaz, tenía muchos negocios y todavía se veía que había tenido, o sea, ahí había muchos instrumentos americanos, había muchas cosas en su casa, no voy a entrar en detalle, que te daba la idea de que el hombre tenía esta caja fuerte en la casa. Entonces, eso te da una idea de que este señor era muy capaz. Entonces yo veía La Habana esa que estaba comenzando a desarrollarse con la inversión turística, ¿ya? Y yo decía, bueno, espérate, ¿cómo es posible que le estemos dando oportunidades a mercachiflistas esto? Porque al final, estos españoles que van a Cuba son recogedores de mango bajito. Claro. Esos son recogedores de mango bajito, ¿entiendes? Esa gente en realidad no tienen principio ni tienen nada. Ellos están yendo a recoger mango bajito, ¿entiendes? Entonces, y claro, se empatan con gente igual que ellos, sin principio. Pero yo decía, ¿por qué Cuba no puede activar a estas personas como este amigo mío, activarlo con un pequeño negocio? No tiene que ser la gran cosa. Su pequeño negocito, un tallercito, no sé, cualquier cosa. Vete dándole lo que le quitaste. ¿Por qué tú tienes que estar trayendo capitalistas de otros países cuando tú tienes tus propios capitalistas a los que tú le quitaste todo? Entonces, eso yo no lo entendí nunca. Yo decía, ¿por qué hay que traer a capitalistas de otros países si tenemos nuestros propios capitalistas en Cuba?
¿Tú sabes cuándo empezó el embargo a los cubanos, a todos, a los cubanos? Cuando Fidel intervino todo, los extranjeros y los cubanos. Ahí fue el embargo. Se quitó todos los cubanos para que veas. Mira, no hace mucho cuando hicieron ese hotel en la Manzana de Gómez, trajeron trabajadores de la India pagándole con dólar y no a los cubanos. Mira, Oscar, desde 1902 ha habido un problema con Cuba, con los cubanos naturales. Cuando se abre la República, resulta que el español que tenía una bodega no quería emplear a un cubano, quería emplear a un sobrino. ¿Ya? El que tenía un taller igual, el que tenía una fábrica igual. Entonces tú llegabas y ¿quiénes eran los desempleados en Cuba? No eran ni los chinos, ni los españoles, ni los mexicanos. Los desempleados en Cuba eran los cubanos naturales. ¿Ya? Entonces, Grau en el 33, en el 34, 33, aprueba una ley que se ratifica en la Constitución del 40, que se llamaba la 80-100. Una ley que decía que en cualquier trabajo que fuera, si tú tenías 10 empleados, 8 tenían que ser naturales cubanos. Cubanos, Si eso tenías, sí, yo sé. Entonces, eso se llama la nacionalización del trabajo. Lo voy a decir aquí para que los cubanos de Cuba lo escuchen. No es la primera vez que el gobierno de Cuba ofrece oportunidades tanto de trabajo como de negocio prioritariamente a los extranjeros. No es la primera vez. Señores, es el mismo fenómeno de la vieja república y que solucionó Grau. En la vieja república, que fue hasta el 33, en ese espacio de tiempo de 1902 al 33 se discriminaba al cubano por ser cubano y los desempleados en Cuba eran cubanos, los extranjeros no. Entonces, eso se arregló en el 33 y a partir de ahí Cuba llegó al desarrollo que llegó, porque los cubanos éramos más arrestados, éramos más arriesgados, empujábamos más, era nuestro país. Y esa fue una de las cosas, no solo la Constitución, sino la nacionalización del trabajo. En Cuba, otra vez, hay que nacionalizar el trabajo. Y cuando yo digo trabajo, no me refiero al trabajo como empleo, sino me refiero al trabajo como negocio también. O sea, es un negocio, ese es tu trabajo. Entonces, ¿qué se ha hecho en Cuba? Se le ha limitado al cubano poner negocio, se ha limitado al cubano en ciertos trabajos y cuando lo dejas trabajar no lo dejas cobrar. Le pagas tú una basura y tú cobras su dinero. Eso es igual que darle prioridad al extranjero. Claro, no, pero mira, si ahora con esta nueva constitución, o como quieran llamarle, esta última, como que aquí le han dado oportunidad de todo al extranjero, lo que pueden hacer hoteles, negocios, 10 años, los extranjeros, menos cubanos, ahí está, menos cubanos, chicos. Hay que cambiar mucho eso, pero es así. Yo sí eso que antes, lo que pasa es que muchos gobiernos no lo cumplen, ¿no? En la constitución estaba, que Grau lo puso. Si tú tenías 10 una empresa tiene 10 trabajadores, bueno, 8 tienen que ser cubanos. Exacto, no, es que eso fue una ley, se llamó la nacionalización del trabajo. Claro. Y esta gente la tiraron por el piso. Por el piso. No, si mira, esto, hace rato, el empleador es el gobierno. Hace rato, en la Manzana de Gómez que hicieron para acá, trajeron trabajadores indios, hospedados los hoteles, le pagaban $1,200, no sé cuánto. Sergio. Y no los cubanos. Sergio, eso no servía. La ley decía que tenían que ser cubanos nacidos en Cuba. El naturalizado no tenía derecho sobre el nacido. Primero el nacido en Cuba. En Cuba, sí. Tenía que ser nacido en Cuba, no podía ser naturalizado. En Cuba, La ley esa está bien cabrona. Yo la leí aquí, yo la tengo aquí, te la puedo leer en otro chance. Yo la leí. Tenía que ser nacido en Cuba. Sí, cubano de nacimiento. Miren, la naturaleza de la ejecutada de Fidel, yo lo dije el otro día y después me quedé pensando, es así. Mira, Fidel odiaba a los cubanos, porque Fidel creció con su padre y su padre odiaba a los cubanos. Odiaba a los cubanos, ¿eh?
todas estas cosas que se están haciendo en Cuba de extranjeros y gente que no, eso lo hacía el padre de Fidel Castro. El padre de Fidel Castro priorizaba emplear primero al haitiano, después al español, que venía a hacer dinerito, después lo mataba y le quitaba el dinero y no le pagaba. Así todas las cosas, ¿ves? Él priorizaba primero todo eso y lo último que él le daba trabajo era un cubano natural. No, y eso estaba prohibido todavía en la ley, en la de 1902. Esas cosas estaban prohibidas. Estaba prohibido pagar con bonos que después nada más podían comprar en su bodega. Estaba prohibido retener el salario para pagar al final. Mira cuántas cosas estaban prohibidas. Y todas esas cosas las hacía el padre de Fidel Castro y Fidel Castro las contemplaba. Y todas y cada una de ellas las aplicó con el pueblo de Cuba. Toditas. Te paga con un dinero que no sirve. Te retiene tu dinero, porque lo que hace es retenerte tu dinero. La diferencia es que no te lo da nunca. Él perfeccionó las técnicas del padre. Pero de que odió al pueblo de Cuba, sí lo odió. Fidel odió al pueblo de Cuba. No, lo odió. Y Y todavía yo digo que es perfectamente lógico, porque mire, nosotros los que vinimos para acá, para Estados Unidos, tenemos hijos. Y nuestros hijos dicen que son cubanos. Nuestros hijos, unos más que otros, dicen que son cubanos. Lo que quiere decir que Fidel es español. Fue español. Fidel se consideraba a sí mismo español. ¿Y qué hacían los españoles que habían acabado de perder la guerra con los cubanos? Los odiaban. Sí. Los españoles que habían acabado de perder la guerra con los cubanos los odiaban, porque hasta hoy tienen el dicho ese de más se perdió en Cuba. Hasta hoy lo tienen. Ellos, esa espina, eso les dolió. Y estos primeros españoles que se quedaron en Cuba odiaron a los cubanos. Y Fidel creció español. Fidel creció español. Fidel no creció cubano. Completo. Y todavía nosotros, mira, ahora con este mamoteto, lo que se puede de eso, ahí está. Pueden poner industria en Cuba, extranjero, que le dan por 10 años, pero el cubano no puede poner nada, el cubano es una palabra chiquita, la cosita es chiquita, señor. Eso está, yo te digo a ti, que es así. Y ahora todo lo que hay. No, esa ley tenemos que recordársela a los cubanos. Claro, yo se la recuerdo cada rato, yo se lo digo. Señores, el cubano es la última categoría. Ahora pueden invertir lo que ellos lucharon antes, lo que querían, lo que Fidel Emilio decía, no, los extranjeros, los capitalistas, no, aquí no pueden invertir nada. Ahora se la venden, se la regalan. Menos cubanos. Entonces no necesitan para que nosotros, oye, quiten el embargo, y el embargo de ellos, porque ellos tienen tremendo embargo allá. ¿Cuánta gente no fueron presos cubanos por tener dólar? Después lo quitaron. Señor, esto es la cabosa. Esto es la cabosa. Oye, Oscar, está bien. Oye, gracias, mi hermano, y gracias a las personas que están mirando. Yo me voy a retirar ya. Gracias a ti, voy a dormir ya. Un abrazo. Bueno. Túmbame.